identificar colores y a partir de ahí hacer un análisis de las características posibles de ese terreno. Por supuesto, estos valores de comparación, por ejemplo, esto es va desde un gris claro a un negro. Entonces, todos estos valores van expresando si hay, por ejemplo, presencia o no de materia orgánica, porque la presencia de la materia orgánica en los suelos le da o le confiere un color más bien oscuro, negro. Ahí tienen una representación de esa escala cromática a donde uno va colocando en esto. Ustedes están viendo, esta es una escala de Munsell, se llama, donde se va colocando los tipos de suelo, se va extrayendo y se va viendo para caracterizar el color, porque va a ir ayudando en función del valor cromático qué características han prevalecido en su formación o en la presencia de determinados componentes de ese suelo. Es decir, son siempre determinaciones expeditivas de campo que ayudan a caracterizar posteriormente la formación de un determinado tipo de suelo. Por ejemplo, un color rojo, amarillo, que indica que hay compuesto férrico. El rojo hematita, amarillo, goethita, que es un óxido férrico hidratado. Entonces, de esta forma se va a ir diferenciando por colores qué proceso pudo haber dado origen a esto. Obviamente, los colores rojos, amarillentos, aparecen como óxidos o óxidos de hierro o bien óxidos de hierro hidratados, como en el caso de la goethita. Rojos, amarillos, compuesto férrico, blancos claros. Blancos claros en un suelo que va a indicar presencia o de carbonatos o un proceso que se llama lixiviación. Es decir, la lixiviación indica el lavado que hace el agua de lluvia cuando se introduce en los poros intercomunicados entre sí, va disolviendo componentes y los va arrastrando. Y luego que se va el agua, porque se evapora o se seca, queda formando carbonatos. No sé si alcanzan a diferenciar. Perdón, me perdí. Me fui muy atrás. Perdón. Vamos, acá está. Ojo. Acá, en esta imagen, en la parte, vamos a ver si no se me va. Estos tonalidades blanquecinas, e incluso estos que aparecen como alineaciones, son carbonatos que ha dejado el agua una vez que la disuelve, se retira el agua y arrastra estos carbonatos. Ese proceso se llama lixiviación, ya lo vamos a ver en un instante mejor. Los colores negro
presencia de colores negros que pueden indicar materia orgánica, que es lo que están viendo acá. Los óxidos de manganeso, que ven acá oscuro, también son de tonalidades negras. Entonces, una forma de separar, la mejor forma de separar la materia orgánica de un suelo es hacerlo, ponerlo en agua, en un vaso de precipitación, se pone agua destilada y se coloca el suelo. ¿Qué va a ocurrir? Se va a producir una decantación de las partículas minerales y los componentes orgánicos van a flotar. ¿Por qué? Porque generalmente tiene una densidad menor a la del agua. Este es un tipo de suelo netamente oscuro, verde claro. Estos colores oscuros, así azulinos, verdes, están indicando condiciones de reducción, es decir, se están desarrollando sin existir oxígeno en el aire. Entonces, generalmente esto ocurre en los suelos muy arcillosos, no contienen aire, el agua entra en descompone la materia orgánica y se producen estas tonalidades negras, azulinas en los suelos. Glaciación es el proceso al tipo de suelo, gley, así se le denomina. Bueno, un perfil de suelo, un terreno con distintos caracteres. Aquí una arcilla, un limo y arena está indicando con distinta graduación. Esto es un perfil no de un suelo, sino que esto está representando las características que puedan tener o presentar los tipos de materiales arcilla, limo o arena. Son todos estos materiales granulares. Distintos colores que puede tener el suelo. Y acá tenemos perfiles de suelo con diferentes coloraciones. Exceso de materia orgánica, acá hay presencia de estos elementos más finos, son suelos pesados, arcillosos. En este caso, una fuerte coloración rojiza es un proceso de oxidación, también se llama ferritización de los suelos. Por lo tanto, todos estos tipos de suelos han evolucionado de algún tipo de material que tenía o contenía mucho hierro. En este caso, otro tipo de suelo donde se ven algunas características que son muy netas. Esto que vemos acá es el suelo propiamente dicho, con alto contenido de materia orgánica. Esta es un terreno que ha sufrido una lixiviación, han quedado materiales blanquecinos, se ha blanqueado esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona, todos estos componentes que estaban aquí han pasado y se han depositado en esta parte, en este proceso de lixiviación. Bueno,
¿Cómo llegamos a un suelo? La roca, meteorización, produce un regolito. El regolito es el fragmento lítico o fragmento mineral, nada más. Luego aparecen procesos químicos y biológicos que diferencian en capas u horizonte. Esto es lo que va a constituir un perfil de suelo. Acá tenemos regolito, son fragmentos de roca. Y aquí tenemos lo que es un perfil de suelo. ¿Qué es el perfil de suelo? Es precisamente la estructura que adquieren los suelos después que atraviesan los distintos procesos de formación. Entonces, podemos hablar un horizonte O, A, E, B, C y R. Generalmente, lo que se hace, se emplea la palabra, una letra, para diferenciar los horizontes. El O o cero son hojas y materia orgánica que están en la superficie, prácticamente, que pueden estar algunos de ellos parcialmente descompuestos. Luego sigue un horizonte A, en la cual aparecen concentración de materia orgánica, organismos vivos y materiales inorgánicos. Es decir, es el sustento mismo de la vegetación y de las plantas. El horizonte A obviamente es el que le da a un suelo la mayor productividad desde el punto de vista agrícola. En esto se encuentra la mayor cantidad de nutrientes del terreno y es donde se desarrollan las principales sistemas radiculares. Luego una zona E de eluviación se le denomina, porque son todos aquellos sustancias en solución que han sido arrastradas por el agua de lluvia cuando se ha introducido por ese terreno. Entonces produce el lixiviado, el lavado, que luego se va a acumular en este lugar. Este lugar puede ser acumulaciones de arcilla, hierros, silicatos, aluminosilicatos hidratados, es decir, son las arcillas. Luego aparece un horizonte C. Algunos autores hablan de horizonte C, todo esto donde está el material original parcialmente meteorizado y luego el lecho rocoso. El lecho rocoso es el que ha brindado todos los elementos químicos para que se diferencie por los procesos físico-químicos de formación de un suelo, se diferencien en estos horizontes. Horizonte. No vamos a hablar de estratos, porque es otra cosa. El estrato es un término que se utiliza para rocas sedimentarias. Esto es a los fines de diferenciar los distintos
procesos que se han manifestado en la evolución de un suelo. ¿Y dónde quedan manifestados esos procesos? En los distintos horizontes. ¿Alguna pregunta de acá? Hola, ¿alguna pregunta? ¿Están presentes? De mi parte, ninguna pregunta, profe. Bueno, 9 nomás. Poco interés, chicos, poco interés. Los aburro que no vienen. Valentín Basualdo, ¿vos sos algo del rector, del decano? Sí, soy sobrino. Sobrino es el perfil de un suelo donde se puede diferenciar todo lo que es la parte superficial, donde aparece la materia orgánica, parcialmente descompuesta. El horizonte A es donde aparece generalmente la materia orgánica ya descompuesta que conforma lo que se llama humus. Humus. Esto material es el que la presencia del humus en los suelos le da indicación de una característica importante desde el punto de vista agrícola para su explotación. Y luego, debajo de esto, aparece un horizonte B, arcilloso, que puede estar, a lo mejor habría que verlo acá, un horizonte arcilloso que habría que ver, tocarlo, ver para ver qué componente prevalece. Recuerden, arenas, limos, arcilla. Son los elementos que aparecen en la composición de un suelo desde el punto de vista textural. Granos minerales. Mientras que las arcillas son sustancias minerales, pero ya van a ver ustedes que no tiene un comportamiento o que tienen un comportamiento mecánico distinto. Cuando arenas, limos, generalmente ante un esfuerzo, los granos minerales actúan por esfuerzos o de compactación ante un esfuerzo vertical, actúa por valores de resistencia interna, es decir, los valores que presenta los granos, la resistencia que ofrecen los granos ante un esfuerzo que se manifiesta como fuerzas de roce entre granos. Cuando aparecen los minerales arcillosos, estos minerales arcillosos se deforman plásticamente. Entonces, ustedes no van a construir en estos horizontes B, sino que van a tratar de construir en el horizonte C, es decir, aquel horizonte que está meteorizado o bien, como veíamos anteriormente, en el lecho rocoso. Usted va a decir, pero no, en todos lados no hay roca. Exactamente, en todos lados no hay roca. Si yo tengo que construir en Santiago del Estero, mis lecho rocoso de roca fresca, vamos a decir, o material fresco, no son rocas
sino que van a ser sedimentos, es decir, no están consolidados. ¿Y de dónde provienen estos sedimentos? Del río Dulce. ¿Y qué son? Arenas. O sea que yo, a partir de arenas, se me pueden ir formando o diferenciando posteriormente los horizontes. Para eso yo voy a necesitar sí o sí un tiempo para que se ocurra esa diferenciación en horizonte. Esto es muy importante. Si yo tengo un lecho rocoso, o tengo arenas decadas por el río, o tengo limos que ha dejado el viento en un lugar y después la vegetación lo fija, entonces con el tiempo este espesor comienza a alterarse. ¿Qué es esta alteración? Y que en la medida en que aumente el tiempo van a aparecer más horizontes. Ustedes ven un horizonte A, un horizonte AC, un horizonte A, B, C y el lecho rocoso. Es decir, los procesos de formación, de meteorización de una roca, formación de un suelo, avanza desde la superficie hacia el interior terreno. Todos estos materiales, minerales, roca, se han ido transformando y diferenciándose en el interior del terreno. Por lo tanto, si yo voy a un lugar y excavo y encuentro un horizonte A y un horizonte R, y yo voy a otro lugar y puedo diferenciar esto, está claro que este terreno todavía está en evolución, o es un horizonte relativamente nuevo que este. ¿Me explico? No se olvide. El principio, la meteorización avanza desde la superficie hacia el interior terrestre. Y lo que hace, generalmente, ustedes como ingenieros, es o fundan sobre roca o fundan sobre un material parental, como puede ser arena. Imagínense que esta es arena que dejó el río. Y luego el río se retiró del lugar y quedaron las arenas. Entonces estas arenas van a ir evolucionando en el tiempo, hasta lograr una diferenciación de este tipo. Entonces es muy probable que yo voy ahora y hago un pozo en lugar y no encuentro el perfil este completo, sino encuentro este, o encuentro este, o bien encuentro este, arenas solo. ¿Me explico? ¿Cómo? En la ciudad, cerca de la ciudad, yo estoy hablando de mi punto de vista, en la zona céntrica, donde hay mucha influencia del río, entonces ahí los niveles de agua pueden estar en los 5 a 7 metros. Es frecuente, por ejemplo, en el Banco Nación, hay un segundo subsuelo que con frecuencia se inunda, porque precisamente cuando llueve el nivel de agua asciende significativamente y inunda ese segundo subsuelo. Pero el agua siempre está presente. Usted haga un
una excavación en su patio y se va a dar cuenta enseguida si hay humedad o no. Tome una pala, húndala y va a ver que al principio está duro, pero después abajo está más relativamente más fácil remover los materiales. ¿Por qué? Porque ahí ya hay una cierta humedad. Y si llovió la noche anterior o días anteriores y usa una pala, enseguida va a alcanzar profundidad porque, bueno, el agua lo que hace facilita, ¿es cierto?, que la textura se pueda romper más fácilmente. Esa es humedad contenida en el suelo. La otra agua, la que está más abajo, es el agua subterránea propiamente dicha. Esa ya satura los poros y generalmente es muy difícil que se encuentre en suelos, sino que se encuentre afectado a la roca madre. ¿Sí? Si está a mayor superficie, si el nivel de agua está cerca de la superficie, estos suelos van a diferenciarse muy significativamente de los otros que no están inundados. Y yo les dije, generalmente unos son de colores claros y cuando aparecen o están terrenos que permanentemente están inundados, son de colores azulinos, verdes oscuros o negros. Esto es por ambientes reductores, carentes de oxígeno. ¿Me sigue? Entonces, es claro que el tiempo es una variable de la formación de un suelo. La roca es otra de las variables. La otra variable es el clima. Yo le decía, no es lo mismo que evolucione una roca en un clima seco que uno húmedo. El hecho de haber mayor humedad, obviamente el agua interactúa más fácilmente con los minerales y va a ir profundizando y va a permitir que haya vegetación, etcétera, etcétera, y va a ir evolucionando más rápidamente el suelo a tener unos perfiles de este tipo. Siempre que las condiciones se mantengan, siempre que las condiciones se mantengan, porque si yo estoy en una pendiente determinada, en una pendiente con un cierto ángulo, obviamente las partes más elevadas son más proclives a que cuando se produzca lluvia se arrastren partículas, entonces el suelo no logre formarse en todo este desarrollo. A lo mejor aparece un horizonte de muy poco espesor. ¿Me explico? O sea que ahí hay otro factor de formación del suelo. La roca, el tiempo, la pendiente o relieve, la materia orgánica, o sea, la vegetación que le da, y bueno, el tiempo. Incide mucho esto, el tiempo, porque si no hay tiempo, no evoluciona el suelo. Si no se mantienen las condiciones en un lugar, no evoluciona un suelo. Bueno, vamos a ver, se distingue ahí. Ahí, espera, pasa que voy a achicar un poquito. Bueno,
Sí, pero no lo hago, a ver, porque no estoy seguro si va a funcionar, porque ya me pasó que... ¿Ahí la ven? ¿No se ve nada? ¿Esto lo ven? Cuando cambie. No, digo, usted no están viendo, ahí ven. Por eso si yo hago la presentación de los dispositivos, ¿ustedes ven esta imagen? ¿La misma imagen ahora? A ver, voy a escapar. Ahí, ustedes están viendo que no, ven esta figura, leen organización del suelo, ¿sí? Eso lo leen. Bien. Si yo pongo presentación de diapositiva actual, ¿eso lo están viendo? Lo mismo que veíamos recién. Sí, ahora está en presentación. ¿Lo ven? Yo lo veo con presentación, por eso dudo, no sé por qué no se ve. ¿Mm? Antes de la forma de presentación, claro. Yo la muevo a la imagen. ¿Se movió la imagen ahí? No. Entonces, queda con la imagen. ¿Por qué hace ese trabajo? No entiendo. No. Sí, probablemente. Y como verás, ya estoy nuevo en todo esto. Virtualidad, la próxima, jubilarme y verla viendo esto. Bueno, pero bueno, no importa. Yo no nací con la computadora. Esto es así. De todos modos, usted puede ver cuando amplío la imagen. Bueno, esto que estamos viendo acá, ¿es cierto? Es un block diagrama. Está representando, ¿es cierto? Está representando un paisaje determinado, ¿sí? Lo que pasa es que en este lateral y en este otro lateral son planos verticales que permiten ver lo que constituye el sustrato rocoso en el lugar, en los lugares que esté. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un área montañosa con otro tipo de materiales. Cuerpo de agua, esta es un área más elevada, esta es un área más hundida, deprimida, y aquí tenemos esta cantidad, esta que está representado con un color verde relativamente oscuro, una zona más deprimida, donde el punto más bajo de toda esta deprimida es este pequeño lago. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá tomo una zona o un lugar de aquí, de toda esta zona, yo hago una excavación. Esas excavaciones para hacer los estudios de suelo se llaman calicatas. Ustedes lo van a hacer muchas veces, se hacen calicatas hasta 2 metros para conocer las características del suelo para algún tipo de ruta que quieran realizar en esos terrenos.
¿Cómo? Más o menos, porque es muy raro que hagan de más metros para fundaciones superficiales. Ahora, si van fundaciones más profundas, obviamente la calicata sirve para ver algunas características por arriba para las construcciones que necesiten apoyarse en esos terrenos. Si no, ya se va a fundar a mayor profundidad y el suelo como suelo ya desapareció. Ya ahí son sedimentos o roca fresca. ¿Me sigues la idea? Entonces, acá lo que estamos viendo es un paisaje. De ese paisaje toma una zona determinada en la cual imaginamos que tiene todas las mismas características el terreno. Entonces, de esa zona yo extraigo este prisma donde vamos a tener un prisma de 1 metro por 1 metro por 1 metro, imagínenselo, y donde yo puedo identificar hasta 1,5 metros, por ejemplo, la roca, que puede ser, ya le vuelvo a decir, roca consolidada o puede ser no consolidada, pero que a partir de ese material original, también se lo llama como material parental, ha evolucionado todo este suelo. Entonces, yo tengo a esta profundidad, tengo lo que se llama, desde el punto de vista edafológico, le llaman pedión a esto, y significa, es una unidad mínima que yo, o que a mí me permite identificar todas las características de un determinado sitio. Entonces, vuelvo arriba. ¿Cuál es el sitio que yo seleccioné? Esto. Entonces, este prisma es representación de todo lo que está alrededor. Entonces, este prisma, yo si voy, lo saqué de un determinado lugar, lo saco de aquí, pero yo después hago otro prisma acá, o hago acá, o hago acá, y veo que siempre estoy obteniendo todas estas mismas características. Entonces, con todos estos horizontes, entonces esto se llama pedión, y todos los otros que yo fui sacando definen lo que se llama un polipedión. El polipedión vendría a ser todos los prismas que puedo yo encontrar en esta zona verde oscura. Polipedión determina el cuerpo de un suelo, o define todos los suelos de esta área tienen estas características. ¿Me explico? O sea, con solo identificar un elemento, 1, 2 o 3 lugares, y veo que se repiten estas condiciones, bueno, entonces yo estoy definiendo que toda esa zona o esa área tiene estas mismas características. Acá tiene lo que está identificado como solum, corresponde a los horizontes A, el horizonte eluvial y el horizonte B, o también horizonte argílico, el solum. Y después el horizonte C, en la cual ya está el material parental y donde no se han manifestado procesos físicos químicos relacionados con la vegetación de un lugar. ¿Me explico en esto? Sí, profe. Bueno, la necesidad de una unidad de muestreo. Pedión es el término que acá
está claramente identificado, un volumen arbitrario de suelo es el volumen más pequeño y que permite reconocer al suelo, pero que además permite identificar no solo el estudio del propio lugar, sino a las formas o los horizontes que se han formado para ese lugar. Es decir, el pedión es la unidad más pequeña en la cual yo puedo usar como referencia para caracterizar a toda el área que tiene las mismas condiciones de formación de esos horizontes. Este es un pedión el solum y un conjunto de pediones van a caracterizar, o polipedión, van a caracterizar a todo este lugar. En esta zona puede ser que yo tenga este mismo ambiente o bien puede haber otras características. Todo el conjunto van a estar definido por estos pediones que pueden tener las mismas características o diferentes características. Y entonces hablamos de polispediones. Son términos estos edafológicos, no se asusten, pero se los digo para ver que un suelo depende mucho de las condiciones del lugar en donde se está formando ese suelo. Bueno, el paisaje, este es lo mismo que estamos viendo, nada más que este es un detalle de este terreno donde podemos ver los distintos componentes de este terreno. Lo que es el material oscuro es el material mineral y las sustancias que pueden ser solubles entre medio, entre esos granos minerales. Bueno, acá está indicando que entre los distintos tipos de materiales hay un flujo de materia hacia arriba o bien energía. Y bueno, cuando se produce evaporación del agua contenida, entonces puede depositar sales en esta zona. ¿Y de dónde ha obtenido? Minerales de acá. Entonces hablamos de unos procesos de traslocación. Esto, la baja permeabilidad facilita que el flujo, o dificulta que el flujo de energía sea menor, salvo que haya alguna grieta como está acá. Bueno, y por último, en esto, y aquí vamos a detenernos, vamos a entrar en la próxima clase a ver cuáles son los factores con detenimiento y los procesos que van a llevar a la diferenciación
de los horizontes en un perfil de suelo. ¿Estamos? Les explico de ayer. ¿Hay alguna pregunta de acá que vaya quedando, que haya surgido de lo que he hablado? ¿Qué idea tenían ustedes de un suelo? ¿Cómo dices?